poco largo, pero lo vamos a ir desarrollando más que todo para recordar, ¿ya? Tenemos diferentes tipos. Puede ser el inicio de la hipersensibilidad dentinaria, ¿ya? Que recordemos que este se da, puede darse de acuerdo a un estímulo cuando hacemos las pruebas de vitalidad, no siempre asociado a pulpitis, y también puede aparecer durante el tratamiento restaurador de los dientes. Recordemos que por eso tenemos que hacer un control del dolor. Ahí no significaría o no justificaría el manejo medicamentoso, sino más bien el manejo de estímulos. Cuando hay inflamación ya de la pulpa o tejidos periapicales, nosotros vamos a tener dolor de tipo agudo o crónico o repitente intermitente, que puede llegar a ser irradiado y que no va a calmar por completo con medicación. Sí se puede paliar un poco, pero necesita el tratamiento dental. Podemos tener dolor postoperatorio después de tratamientos periodontales, que se asocia mucho a la hipersensibilidad. Podemos tener dolor postoperatorio posexodoncia, posterior a la colocación de implantes, que es lo que se conoce, pero nosotros sabemos que cuando está involucrada la técnica anestésica para manejo del dolor inicial, en algunos casos sí se da una medicación postoperatoria, en otros no. Podemos tener dolores de tipo neurálgicos, como la neuralgia del trigémino, dolores de mucosa, que pueden estar también como síntomas de unas enfermedades más complejas, y podemos tener el famoso herpes, que también puede causar dolor, ¿ya? Entonces puede haber diferentes orígenes o causas del dolor. El que más nos pudiera representar está asociado a la inflamación que se da en lo que es la pulpa dentaria. La pulpitis, identificada como la reacción más grande, más temprana, podríamos decir, a lo que es un estímulo nocivo como son las caries. En este punto, ay, perdón, no está la animación. Perdón, voy a poner una animación, porque aquí teníamos algo más. En el momento de la inflamación vamos a tener estos 5 signos, lo cual va a provocar que la vasodilatación se llegue a manifestar de una manera muy diferente de lo que sería en otro tejido del cuerpo humano, ¿ya? La vasodilatación local que permite la tumefacción celular, que no puede darse a gran nivel en lo que es, o no se da dentro de lo que es la cámara pulpar, va a provocar la sensación dolorosa, ¿ya? Porque ustedes saben los 5 signos de la inflamación, que están el calor, rubor, dolor, tumor y la impotencia funcional. De todos estos, no todos pueden darse de manera completa, podríamos decir, en la pulpa dentaria, ¿ya? Sí puede haber vasodilatación, lo que va a provocar ni el calor ni el rubor podemos verlos, pero sí son ejemplos de la vasodilatación. El tumor no se puede dar porque no puede crecer y eso es lo que provoca aún más dolor, ¿ya? Esa es una de las etapas. ¿Qué podemos nosotros usar para identificar el dolor? ¿Qué grado de dolor será? Tenemos la escala de Flack o la escala de von Baker, que es numérica y que se utiliza mucho a nivel de los niños, ¿ya? A mayor edad hay más autocontrol en lo que es el manejo del dolor, porque mientras más pequeño es, parece algo más simple y puede causar todo un cuadro mucho más complejo a nivel emocional, ¿no? Pero mientras más grande es el niño, puede controlar mejor el umbral del dolor, puede afrontar más, tiene más habilidades para autocontrolar y moderar de mejor manera todos estos signos. Entonces, en la escala de Flack, por ejemplo, nosotros no vemos nada, simplemente vamos a identificar algunas acciones o, mejor dicho, algunas reacciones físicas que tienen los pacientes, ¿ya? Vamos a ver el dolor se califica del 0 al 2, donde dependiendo cómo está, tanto puede ser la carita, las piernas, la actividad motora, el llanto, la capacidad para poder enfocarse o cambiar de foco, se da. Por ejemplo, en una calificación del dolor 1, las piernitas están inquietas, se mueve, encoge las piernas en un gesto de querer tal vez escapar o liberarse de la situación.
empieza a quejarse, a gemir, que no significa llanto todavía, ¿no? Es el que se queja porque le está incomodando, puede llegar a distraerse, pero existe el dolor. En cambio, en la clasificación 2 ya tenemos las piernas con golpes, se vuelve rígido y trata de controlar toda la fuerza en sus manos, en sus piernas. Empieza el llanto fuerte y hay dificultad para comunicarse. Eso es algo que nosotros vamos a encontrar en nuestros niños. Ya muchas veces dicen, no, está haciendo, aguanta, pero los signos físicos, hasta con ustedes, ¿no? Cuando, por ejemplo, les van a vacunar. Entonces, apretan sus manos, tratan de ponerse un poco rígido y tratan de tener esa contracción muscular. Y eso se da en los pacientes. En la escala de von Baker es numérica, donde tenemos las caritas faciales y les pedimos que nos explique cómo es su dolor, qué tanto es su dolor, ¿no? Y mientras más grande es el paciente, ya pasó la etapa preescolar, nos puede ejemplificar mejor, ¿no? Ahí tenemos, si es muy severo, con qué carita te identificas, si hay llanto, no hay llanto. Sirve mucho para manejar también con los papás, que nos diga en esta escala cómo está el dolor su niño, está llorando, no está llorando, solo se queja, no quiere comer, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales yo puedo evaluar el dolor. Ahora, ¿qué es lo último que tenemos para el manejo del dolor? Según la OMS han enfocado a lo que es la escalera analgésica, ¿ya? La escalera analgésica está desarrollada para manejar el tratamiento de dolores muy fuertes o de dolores crónicos, en los cuales vamos escalando, ¿no? De lo más leve a lo más complejo, asociando, haciendo asociaciones, porque sabemos que el dolor, especialmente asociado a lo que es la pulpa, puede tener grandes picos. Y en algunos casos, en la práctica diaria de los dentistas, también se puede utilizar este tipo de idea, pero con mucho cuidado, ¿ya? Las directrices que nos da la OMS a nivel de odontología son el manejo de los AINES para el manejo del dolor. Si bien estos son de venta libre y son disponibles sin receta médica, no significa que nosotros no podamos recetarlos o no tengamos la obligación de hacer una buena prescripción, ¿ya? ¿En qué formas farmacéuticas? En odontología, los comprimidos y las cápsulas, y para nuestros niños los jarabes. Pero hay reglas básicas que nosotros tenemos que tener sobre el uso de AINES. Ustedes ya los AINES los conocen. Yo si estuviera en aula tal vez les diría, a ver, díganme tú, cuáles AINES conoces, pero vamos a tratar de hacerlo más ligero para que no se corte la clase, ¿ya? Hay reglas básicas. Una de ellas es que la dosis del AINE no debe aumentarse por encima de la dosis máxima, ¿ya? Porque tienen un efecto techo. Es decir, si mi dosis máxima dice que son 4 comprimidos al día y yo me tomo 6, no va a aumentar el efecto terapéutico, ¿ya? Más bien aumentan los efectos adversos. Muchas veces dicen, ¿cuánto te da el doctor? Me ha dicho que tome una cápsula, tómate 2 y te va a ser mejor. No tenemos esa certeza. ¿Por el qué? Porque el manejo farmacológico, farmacocinético de los AINES hace que no aumente el efecto terapéutico, sino aumentan los efectos adversos. Entonces, no hay lógica de aumentar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si hay un aumento del dolor, lo que se aconseja es combinar 2 medicamentos del mismo grupo o introducir un analgésico con un mecanismo de acción diferente que potencie esta situación. Cuando nosotros tenemos la mejor posibilidad, y lo van a ver ustedes mucho en el área farmacéutica, es administrar un AINE junto con que es el grupo de los acetaminofeno o el paracetamol, ¿ya? Metamizol o incluso opioides. ¿Por qué? Porque de esa manera se tiene cubierto todos los mecanismos que puede ocasionar el dolor y no se atacan una sola punta, podríamos decir, ¿ya? Entonces son reglas básicas del AINE. La primera, no aumentar más de la dosis máxima, no tiene un efecto potencial el mismo que tome 3 de lo mismo. No debo combinar 2 medicamentos del grupo de AINES, ¿ya? Del mismo grupo. Puedo combinar con otro tipo de analgésico para potenciar y controlar mejor la analgesia, ¿ya? ¿Qué tipo de combinaciones se pueden dar con analgésicos de otros grupos? Tenemos el sinergismo aditivo,
que es el uso de los fármacos con la suma de sus efectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si utilizamos el ibuprofeno, que es un AINE, y el paracetamol, que no es un AINE, el paracetamol es exclusivamente analgésico y antipirético, y el ibuprofeno es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Entonces van a sumar sus efectos analgésicos y pueden ser mucho más efectivos. Tenemos el sinergismo hiperaditivo, es cuando tienen un efecto más fuerte que la suma de sus acciones cuando se toman por separado, ¿ya? Dependerá de la concentración, dependerá de la combinación. Generalmente nosotros en ontopediatría podríamos llegar hasta el aditivo, el hiperaditivo genera mucho más complejidad y generalmente no lo necesitamos, ¿ya? No es recomendable mantener un paciente niño con un uso prolongado de antiinflamatorios o analgésicos por más de 3 días, por los efectos adversos y porque no se tiene a nivel odontológico, a no ser los asociados con lesiones mucho más severas, una necesidad de trabajos tan prolongados de los AINES. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Resolver el compromiso de la funcionalidad que se causa porque hay factores inflamatorios y que necesitamos aliviar la intensidad del dolor. Vamos a explicar un poquito el manejo de los AINES. ¿Qué es lo que pasa con la secuencia o el mecanismo del dolor? Y les voy a explicar aquí en el cuadrito para que me sigan, ¿ya? Estamos en todo lo que son flechas azules. Cuando se da una lesión que hemos visto a nivel del tejido, la inflamación por sí sola, nosotros vamos a tener unas células que liberan el ácido araquidónico, ¿ya? Este ácido araquidónico va a tener un estímulo directo hacia las prostaglandinas, teniendo la intervención de dos enzimas, que es la COX-1 o la COX-2. La COX-1, ¿qué es lo que hace? Es una enzima que se presenta de manera directa en el tubo digestivo, en los riñones y plaquetas, y lo que hace, genera, ante esta lesión y estas células de liberación, generan las prostaglandinas una protección de la mucosa gástrica, ¿ya? Esto es algo, es como decir, esto es lo bueno, o la parte protectora, porque ante una lesión y una sensación de dolor, se genera a nivel metabólico, a nivel sistémico, la sensación del dolor, eso que podríamos explicar como una acidez dentro del estómago y por eso se debe proteger la mucosa gástrica, ¿ya? Y tenemos a la enzima la COX-2, que es la que induce en el tejido dañado, produce las prostaglandinas que generan un aumento del dolor, de la fiebre y de la vasodilatación. Si se dan cuenta, pensándolo así, son protectores ambas, porque el dolor, la fiebre son elementos protectores. El cuerpo humano está avisando que hay un problema, se está protegiendo. Es mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que hacen los AINES? Es bloquear la secreción de estas enzimas para que las prostaglandinas no lleguen a tener este efecto, ¿ya? Y actúan a este nivel. Entonces, se inhibe la sensación de dolor, fiebre o vasodilatación, no se va a dar. Y si bien inhibe el dolor, el beneficio terapéutico es la disminución del dolor, la fiebre y la inflamación, pero al inhibir no va a inhibir una sola, inhibe las dos, aunque hay algunos AINES que están inhibiendo solamente la COX-2, pero los que usamos nosotros en odontopedia en niños inhiben ambas. Y el efecto adverso llega a ser el daño a la mucosa gástrica, ¿ya? Una por otra. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver por eso, si toma más cantidad, lo que va a hacer es mayor daño. Recordemos que tienen un techo los AINES, no puedo dar más. Si toma mucho tiempo, el daño a la mucosa gástrica es mayor, no solo en niños, sino también en un adulto. Por eso tienen que tener mucho cuidado con la automedicación especialmente. Vamos a ver otro cuadro donde tenemos la misma figura. Aquí vamos a tener ya a nivel dental un diente enfermo que puede ser una lesión a nivel gingival. Y vamos a tener el ácido araquidónico, que es el que va a tener la acción de las dos, ¿no? La COX-1 o la COX-2. Los NSAIDs es el nombre del AINE, pero está en inglés. Y lo que hacen es bloquear este nivel, ¿ya? ¿Por qué? Porque las prostaglandinas dejan de generar y vamos a tener una acción diferente.
¿Para qué? De alguna manera nosotros vamos a encontrar varias acciones que pueden tener en relación al uso de los AINES, dentro de las cuales algunos elementos son los que nos interesa bloquear, ¿ya? Los factores proinflamatorios que disminuyan, o sea, que se bloqueen, nos interesa. La agregación de trombocina, de tromboxona y el tono vascular también van a tener un efecto contrario a la motilidad intestinal y la secreción gástrica, ¿no? En caso de que la COX-1, ¿qué es lo que hace? Va a tener mayor secreción gástrica para proteger. Pero, ¿qué es lo que hacen los AINES? Disminuyen esta secreción gástrica que es protectora. Ahora, tenemos una guía que ha salido recientemente, bueno, es hace 2023, pero está todavía vigente, que hace la FDA, que ustedes conocen que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que genera a través de mucha investigación una lógica del uso de lo que son los medicamentos, ¿ya? Y es lo último que han sacado sobre cuándo usar y qué usar, ¿ya? Cuando hay una o más extracciones dentales simples o a nivel quirúrgico y el dolor agudo posoperatorio no se resuelve, incluso en extracciones múltiples, y dicen que AINES se podría utilizar. Si está contraindicado los AINES por alguna situación propia del paciente médica, nosotros tendríamos que utilizar el acetaminofén, que es el paracetamol. Si no está contraindicado el AINE, voy a ir con opciones, con 3 opciones. La primera opción es el ibuprofeno, que puede ser en suspensión o en comprimido. La segunda opción es el naproxeno. Nosotros no tenemos mucho uso del naproxeno aquí en Bolivia, pero se conoce que está siendo uno de los que pueden utilizarse con mayor seguridad en niños, solamente con mayores de 2 años, porque tiene algunas indicaciones específicas también. Y la posibilidad 3 es una combinación del AINE con un acetaminofén, ¿no? Lo que habíamos visto antes dentro de las reglas del uso de AINES. Entonces podemos dar el ibuprofeno o el naproxeno con el acetaminofén. Ya sea en suspensión, en tableta, en supositorio, en cápsulas, para poder manejarlo mejor, ¿ya? Esto, pero es la tercera opción. Cuando no podemos controlar con un AINE puro, recién incorporamos el acetaminofén para tener un sinergismo de tipo aditivo. Lo reconocen y lo trabajan. Lo estoy dando muy resumido porque es parte más que todo de la terapéutica, ¿ya? Esto en dolor posoperatorio de las extracciones dentales. Tenemos, pero también otro tipo de dolor, el más frecuente, que es el de la pulpitis, el dolor de muelas, la pulpitis sintomática, ¿ya? Que puede o no tener dolor apical, puede haber dolor apical, puede haber periodontitis o no, puede haber incluso una necrosis con periodontitis apical que sea sintomática. La periodontitis apical sintomática debe estar bien diagnosticada, puede incluso haber absceso apical agudo que sí presenta dolor en niños, ¿ya? Y aquí fíjense que hace una relación directa a la FDA, porque necesitamos nosotros recordar las 3 Ds, ¿no? Primero diagnostico, hago un tratamiento dental y luego son el medicamento, ¿no? Es la tercera parte. Y lo que dice aquí, ¿es posible un tratamiento dental definitivo disponible de inmediato? Si respondemos que sí, entonces se hace el tratamiento dental, ¿no? Ya sea la endodoncia, la exodoncia, lo que requiere el paciente. Y no recurrimos de manera inicial a las medicaciones. Entonces, si diagnosticamos, lo ideal es inmediatamente atenderlo. Si no está disponible el tratamiento dental definitivo, podemos implementar un tratamiento temporal para ese famoso dolor de muelas. Siempre y cuando los AINES no estén contraindicados, voy a ir con la misma posibilidad o el mismo esquema. Ibuprofeno, naproxeno o una combinación en caso de que el dolor no ceda. No debería yo recurrir a mayores analgésicos, a mayores elementos. ¿Por qué? Porque el dolor es un mecanismo de defensa a la larga y a nivel dental, orofacial, es un mecanismo de alerta también. El cubrir el dolor con medicamentos muy fuertes, lo que provoca es que no se identifiquen las lesiones.
Y en algunos casos, por cubrir el dolor y medicar por mucho tiempo con algo muy fuerte, se cubren lesiones que a tiempo pueden ser mejor manejadas y evitar llegar a infecciones de tipo severo. Entonces, ese mecanismo de defensa se debe identificar y respetar. Si hay dolor de muelas, en su momento tratar. No esperar a que la pulpa muera, necrose e infecte, y ahí ya no solo se va a infectar la pulpa, puede llegar a ser infección ósea, puede llegar a tener celulitis, una complicación más severa. Y en la lógica de la enfermedad pulpar, nosotros debemos reconocer esto y alertar, ¿no? Siempre a los padres, a los familiares de los niños. Entonces, ya ahora que hemos visto cómo son los esquemas, vamos a repasar cómo que existen los analgésicos no opioides. Dentro de estos vamos a encontrar a varios grupos. Están los ácidos, que son los AINES, los no ácidos, donde encontramos al acetaminofén. Dentro de la clasificación de estos vamos a encontrar en una línea incluso al tramadol. Yo sé que tal vez ustedes lo han escuchado, que es de uso más hospitalario, de cirugías complejas. Yo tengo que tener como unos niveles para manejar de manera adecuada, ¿no? Pero se encuentran dentro de esta clasificación, ¿ya? ¿Cuál es su acción? Calmar el dolor superficial, somático o tegumentario, que puede ser de mediana intensidad, no visceral, y no produce fenómenos de dependencia. Esa es una de las características de los analgésicos no opioides. El primero que manejamos, el paracetamol. Nosotros en odontopediatría manejamos las dosis por kilogramo peso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se manejan las dosis al igual que un adulto, sino se manejan dosis diarias y dosis por toma, que se podría decir. ¿Ya? Vamos a trabajar en esto que es la prescripción pediátrica de los medicamentos. El paracetamol, hemos dicho, es un analgésico puro que puede tener una acción antipirética además, pero no tiene efecto antiinflamatorio. La indicación es analgesia y antifebril, ¿no? El antipirético. Nunca se debe utilizar más de 10 días y debemos tener nosotros la identificación del origen del dolor. ¿Puede ayudar? Sí, pero de ninguna manera es un tratamiento a largo plazo. La dosis del paracetamol se va a calcular en función al peso del niño. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas o 10 miligramos cada 4. Esta de cada 4, cada 4, generalmente se usa cuando se tiene que manejar la fiebre, ¿ya? Como antipirético. La dosis total del paracetamol, y ahí van lo de las dosis totales, no debe sobrepasar los 60 miligramos en niños con un peso inferior a los 25 kilogramos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el paracetamol, si bien es muy bueno, tiene una dosis techo. Y más de esta dosis lo que hace es generar un efecto adverso inmediato. Y cuando un niño está enfermito, lo que menos queremos es que se complique, ¿no? Está con dolor de muelas y de repente empieza a molestarle el estómago más, o le empieza a doler la cabeza, o empieza a vomitar y cosas que no estábamos esperando nosotros, que se complique un cuadro. ¿Cómo se hace la dosificación? Vamos a hacer aquí un ejemplo. La presentación, el paracetamol en nuestro medio, especialmente vienen estas presentaciones, ¿no? Jarabes. ¿De cuánto? Viene de 120 miligramos generalmente. 120 miligramos en 5 ml son las presentaciones que estamos teniendo nosotros en nuestro medio. Incluso este es los que se manejan en el SUS. Tenemos aquí uno de 125 miligramos. Y el manejo para hacer la receta tiene esta secuencia, ¿ya? El paso 1 es multiplicar la dosis pediátrica por el peso del paciente, que es lo que ahorita ya tenemos la dosis pediátrica del paracetamol. Recordemos que es una de 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas, ¿ya? Esa es la de 15 miligramos. Luego calculamos la dosis por toma. Por último, se calcula la dosis en ml y se calcula el total de la toma. ¿Cómo se hace? Vamos a ver aquí en un ejemplo también. ¿Qué datos necesitamos tener? La dosis del medicamento, en este caso 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. La vía es vía oral. La presentación es 120 miligramos en 5 ml, lo que teníamos en el jarabito. Y en este caso el peso del niño es 8.5 kilogramos.
Vamos a calcular la dosis multiplicando el peso del paciente por la dosis. Tenemos 8.5 por 10, tenemos 85 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 85 miligramos para todo el día de mi paciente. Hacemos una regla de 3 con la presentación del medicamento y la dosis que corresponde al paciente. Si en 120 miligramos hay 5 ml, que esto es lo que nos dice el jarabe, por si acaso. Aquí está. En este, por ejemplo, 125 decía, ¿no? 125 miligramos. Aquí, 125 miligramos hay 5 ml. Fíjense acá. Entonces, tenemos 120 miligramos están en 5 ml. Así viene la presentación del fármaco en esto del jarabe. Tenemos 85 miligramos, ¿cuántos ml será? Y hago mi regla de 3 simple y me sale que son 3.5 ml por toma. Entonces yo con esto ya tengo mi cantidad, la dosis que debo recetar a mi paciente. Es así de simple. No nos vamos a complicar y lo vamos a practicar porque vamos a tener las dosis pediátricas de todos los medicamentos. Recordemos entonces el paracetamol, son 10 miligramos, dependiendo de 10 a 15, ¿no? En este caso he hecho el ejemplo con 10. Ahora hay aspectos generales de las recetas que solamente las vamos a pasar como un repaso, como son el nombre de la institución, nombre del paciente, nombre genérico y comercial del producto, el comercial es opcional, la concentración, la forma farmacéutica, la vía de administración, la cantidad de dosis y los días de tratamiento, ¿ya? Las instrucciones de uso, la firma de quien prescribe y el sello de la unidad ejecutora, dice, es decir, el sello donde estamos dando. La institución, el nombre del paciente, tenemos aquí el medicamento, aquí tenemos la concentración, aquí me falta una M porque es 120 miligramos en 5 ml. La forma medicamentosa es el jarabe, la cantidad es 1 y la instrucción de toma. ¿Cuánto debe tomar? Debe tomar 3.5 ml cada 6 horas por 3 días. Yo no voy a colocar abreviaturas ni situaciones sobreentendidas, ¿ya? Tiene que estar así bien realizada. Es corta la receta, pero le estoy dando ahí. Por 3 días, máximo 3 días. Debo recomendar a los padres no exceder. Si el paciente se sigue quejando del dolor, busquemos otra alternativa, pero no le dé más paracetamol, porque eso no va a colaborar. Si se pasa la dosis techo y la firma del tratante. Ahora, si nos vamos con los AINES, hemos hablado solo del paracetamol, que es el acetaminofén no opioide. Vamos a ver con la clasificación de las AINES según la selectividad de inhibición de las COX, ¿ya? Los inhibidores de la COX-1 y COX-2, aquí nos vamos a encontrar con el ibuprofeno, que es el que estábamos, con el naproxeno. Los que solo inhiben de manera preferencial la COX-2 están en meloxicam, y los selectivos de COX-2 es el Ecoxib. Estos inhibidores preferenciales se utilizan para dolores crónicos mucho más complejos de tipo óseo muscular, como dicen oncológico, esa famosa escalera analgésica. Nosotros no trabajamos con meloxicam generalmente en odontopediatría. Sí, en odontología pueden utilizarlo en cirugía, cuando hacen cirugías de tercer molar, de piezas retenidas, implantes, pero nosotros no vamos a llegar a ese nivel o a esa complejidad porque no estamos trabajando a nivel óseo, ¿ya? Generalmente dicen, sí, no, dele lo más fuerte. No, en niños nunca jugamos con dele lo más fuerte, para nada. En los AINES también existe otro tipo de determinaciones que estos sufijos se utilizan de acuerdo a la indicación del medicamento más que todo, ¿no? Nosotros nos trabajamos con los que terminan en eno, ibuprofeno, naproxeno, ahí nos quedamos, no vamos con CAM, meloxicam, piroxicam, porque son mucho más complejos, tampoco con los ACO, muy poco con diclofenaco y nunca con ketorolaco, ¿ya? Vale para eso la diapositiva. Del ibuprofeno, la dosis pediátrica es 20 miligramos kilogramo peso día. Tiene triple acción, analgésica, antiinflamatoria y antipirética, y tiene múltiples presentaciones.
tanto en jarabe como en comprimidos o tabletas, ¿ya? Las tabletas pueden llegar a ser incluso fraccionables, las de 400, las de 600. En los niños tienen los jarabes y vamos a ver algunas presentaciones. Todavía no. Ya. Tenemos aquí, por ejemplo, cómo actúa el ibuprofeno. Ya sabemos cómo es que el ácido araquidónico secreta la ciclooxigenasa COX-1, COX-2 para que las prostaglandinas vayan a generar el dolor y la inflamación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Pero nosotros, al momento de explicar esto, es que cuando tomamos el ibuprofeno se une a la ciclooxigenasa e impide que se pueda transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas. Por lo tanto, reduce los síntomas, ¿ya? Yo tengo la ciclooxigenasa, esta es la COX-1, COX-2, y aquí está viniendo el ácido araquidónico para que cuando se juntan, secretan la prostaglandina, que genera o el dolor o la secreción gástrica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando toma ibuprofeno? La ciclooxigenasa, en lugar de unirse al ácido araquidónico, la bloquea y el ibuprofeno ocupa el lugar. Entonces no se produce ni dolor ni el ácido araquidónico. ¿Ya? Este es uno de los esquemas más gráficos que he encontrado para poder ejemplificar cómo es el mecanismo de acción del ibuprofeno, obviamente de los AINES, ¿ya? Porque va, pero ambas COX, ¿no? Las presentaciones tenemos de igual manera en nuestro medio el ibuprofeno, que puede venir en dos presentaciones. Tenemos el ibuprofeno 200 o el ibuprofeno de 100. En algunas marcas lo reconocen que cuando doblan la concentración de 200 se conoce como forte, ¿no? En este caso es el forte, de esta marca el ibupronal, ibuprofeno puro, y el forte significa que está viniendo a mayor concentración. ¿Por qué es importante conocer esto de la concentración? Porque al momento de hacer la dosificación, mientras menos concentración tenga, por ejemplo, el de 100 puede utilizar en niños pequeños, menores de 15 kilos, menos de 20 kilos. Mayores de 20 kilos, tal vez ya debería utilizar el forte, porque la concentración me ayuda a que sea menor cantidad, ¿ya? Es solo duplicar. Por ejemplo, si le va a tocar tomar 3 ml del forte, significaría 6 ml del simple. Y eso en un niño que tome un jarabe es una guerra, es complicado. Si está dolorido, si está molesto, peor aún. A veces no son muy agradables, no les gusta. Entonces, la industria farmacéutica ha mejorado eso de poner una mayor concentración para que sea menos lo que se le da, ¿no? Y tenemos diferentes vías, tenemos, por ejemplo, las jeringas, los vasitos, sus propias cucharillas, porque tenemos que tener un buen manejo de la dosificación. Por último, estamos viendo con el diclofenaco, que se conoce que tiene también un efecto más que todo antiinflamatorio puro, que inhibe las vías de la ciclooxigenasa igual, y su dosis es de 0,5 hasta 2 miligramos por kilogramo al día. Puede encontrarse también en suspensión o en gotas. También hay supositorios, pero eso es para manejo de niños más pequeños, ¿ya? Es como una alternativa al ibuprofeno, pero ya no tiene tanto uso. Estamos más que todo con el ibuprofeno de mayor uso. Pero tenemos nosotros en nuestro medio, especialmente de Laboratorios Hahnemann, que nos dan las gotas de diclofenaco, que pueden ser mejor utilizadas dependiendo la edad del paciente, cuando el problema inflamatorio es mucho mayor. Terminando, los principios básicos para el uso de analgésicos en niños. Por si acaso, vamos a tener una clase sobre el uso de antibióticos, y para el examen nosotros lo que pedimos es, se les pone un caso clínico y lo que tienen que hacer es resolver el caso y realizar la prescripción, la receta. Entonces tienen que conocer las dosis. En este caso conmigo son 2 medicamentos. No es complejo desde el punto de vista de los AINES. Primero, para manejar analgésicos, necesitamos un diagnóstico oportuno, preciso. La farmacoterapia ayuda, pero no puede manejar por todo. Necesito medidas físicas, necesito medidas psicológicas para el manejo del paciente y debo manejarlo de acuerdo a la intensidad del dolor. Debe, en lo posible, emplearse un solo medicamento, siempre por vía oral, y
un fraccionamiento adecuado, ¿no? Que pueda ser cumplido, porque a veces le digo tres veces al día y no lo cumplen, se lo toma mal, no es efectivo. Cualquier tratamiento mal realizado no va a tener efectividad. Está mal escrito esto. El tiempo de duración debe ser de acuerdo a la necesidad terapéutica, no está mal escrito ahí. No indefinidamente, no de manera libre, no recomendar como que, ¿y qué toma para el dolor? Tomo esto, eso sígase tomando. No, yo tengo que tener la capacidad de prescribir, porque dependiendo del dolor, el origen del dolor va a tener diferente indicación. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es que, por ejemplo, la FDA dice que el 78% de los medicamentos no son considerados muy seguros en niños porque no hay muchas pruebas. Los principios de los tratamientos en niños se basan en manejar siempre dosis pediátrica adecuada, que no se logra con la reducción simple de la dosis del adulto. No vamos a caer en, le voy a dar la mitad porque para adulto es un comprimido, lo parto y ya para el niño. No, no se trabaja así. Difieren mucho de las dosis del adulto y más que todo en la farmacocinética del mismo, ¿ya? Mientras más joven es el niño, mientras más pequeño es el niño, hay más órganos que están en proceso de desarrollo y que no reaccionan bien y los efectos adversos pueden ser mayores y complicar la situación, ¿ya? Entonces, para dosificar de manera correcta, se debe tomar en cuenta la concentración plasmática del agente activo en todo momento, ¿ya? Por lo tanto, debo tomar en cuenta la severidad o la naturaleza de la afección a tratar. Yo no voy a ver una pulpitis así terrible que ya hasta varios días y voy a seguir dándole medicación analgésica o buscando el más fuerte que lo cede al niño, cuando yo sé que lo que debo hacer es drenar, abrir, eliminar pulpa, extraer el diente. La vía de administración se selecciona de acuerdo a la necesidad clínica y las preferencias del paciente. Hay niños que no pueden tragar pastilla o hay niños que sí, que no les gusta el jarabe, hay otros que sí, entonces tenemos que adecuarnos. Debemos evitar dar medicamentos por síntomas triviales, ya solo cuando se justifique necesidad terapéutica. Sí, a ver, hay molestias que se pueden manejar con un control de la dieta, sí. Con un control de los estímulos, sí. No debería yo dar por dar. Prescribir a compuestos con los que yo esté familiarizado o sé cómo trabajarlos. Utilizar vías cómodas de administración. Prescribir la aplicación en horarios cómodos y respetar el intervalo de tomas, ¿ya? Porque asegurar que se respete. No es lo mismo de, no he tomado hoy día, ya me voy a tomar 2 en la noche y ya con eso completé mi día. Ya, no es la línea y en niños peor, en el adulto tampoco debería ser así. No se deben mezclar los alimentos con los medicamentos con alimentos esenciales, ¿ya? Sobre todo los que tienen sabor desagradable. Es decir, si bien deben ser después de las comidas, para tener estómago lleno no debe ser de manera inmediata porque pueden provocar más bien que devuelva todo. Informar a los padres sobre el riesgo de administrar simultáneamente varios medicamentos. Nunca desestimar las recomendaciones del fabricante, especialmente sobre su uso y conservación. Y consultar las tablas de dosificación en caso de dudas. Ahora hay mucha mayor disponibilidad, pero ustedes tienen que saber el por qué y cómo. Para terminar, ¿es seguro el ketorolaco en niños? No, en menores de 16 años. Ya su seguridad y eficacia no están bien establecidas. Algunos se les es eficaz, pero no saben qué tan seguro es. Se prefieren medicamentos alternativos para el manejo del dolor infantil siempre. Y siempre consultar al profesional de salud, ¿ya? Esto lo he sacado como de un blog para los padres. ¿Por qué? Porque al papá le dice, no, a mí no me calmaba nada, me tomó un ketorolaco y con eso dormido. Entonces, eso le daremos, ¿no? Siempre es lo mismo, pero no es la línea, ¿ya? El dolor pulpar sí puede ser muy severo, muy intenso, pero también hay que trabajar con los pacientes, con sus padres, de que no esperen hasta que el dolor escale. Una vez que el dolor de dientes empieza a ser espontáneo, va a escalar, no es que va a disminuir. Y sí hay situaciones físicas que pueden ayudar, como
Algunos el líquido frío les ayuda, a unos el calor también les ayuda a disminuir el dolor, pero son paliativos hasta que se controle el problema pulpar de por sí. ¿Ok? Con esto creo que hemos terminado. Sí. Y les voy a dejar una serie de preguntitas. Si ponemos los AINES están indicados en odontopediatría para... Otra pregunta, en odontopediatría el uso de AINE está recomendado por un máximo de ¿cuántos días? Lo hemos dicho. Otra pregunta, ¿a partir de qué edad está indicado el uso de naproxeno? También lo hemos dicho porque está dentro de la guía. Cuarta pregunta, ¿los AINES se absorben más lento cuando se consumen antes, junto con los alimentos, después de los alimentos, en ayunas? En este caso, nosotros vamos a ver que después de los alimentos se van a absorber de manera más lenta. En el caso de alergia al AINES, ¿qué analgésicos indicaríamos? Hemos visto que hay muchos analgésicos, pero en la línea de la guía manejamos paracetamol. ¿Cuáles pueden ser las reacciones adversas al uso de AINES? En este caso son todas. Hemos visto que hay malestar gastrointestinal porque inhibe la COX-1. Hay reacciones de hipersensibilidad por la naturaleza del fármaco. Puede haber toxicidad renal en el caso de que yo supere la dosis techo. Las dosis pediátricas, que son algo que ustedes tienen que aprender. La concentración pediátrica en suspensión vía oral del ibuprofeno, hemos visto también, está ahí. Será de 80, será de 90. Y con eso termino. La serie de preguntas es como una ayuda para que ustedes puedan tener una idea de cómo se maneja la parte de farmacología, pero en todo caso lo más importante para nosotros está en la adecuada terapia que puedan ustedes realizar. En el examen se van a hacer preguntas así abiertas